Ahora esperan crear una especie de psicosis de guerra. Finalmente tienen lo que tanto deseaban, un motivo por el cual culpar a Rusia de todos los males que ocurren en el mundo. Y ahora incluso acusarlos de una crisis mundial por falta de alimentos, por los altos precios en estos que se esperan o se estiman por parte del Fondo Monetario Internacional. Este fondo que durante los últimos meses solo nos han demostrado una sola cosa: que siguen las órdenes de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea y sobre todo de aquellos grandes magnates que mueven el mundo. Ahora lo que esperan, como tal, es crear este estilo de miedo, volver a activar este odio incluso contra Rusia y acusarlo de que, por cancelar este famoso acuerdo de granos del Mar Negro, va a empezar una crisis de inseguridad alimentaria. Van a generar como tal este caos, este miedo de hacerle creer a los ciudadanos que los precios altos de los alimentos son por culpa de Rusia, cuando quienes no cumplieron los acuerdos fueron ellos. Quienes no eliminaron las sanciones de los granos de Rusia fueron ellos. Quienes se robaron incluso los granos de Rusia fueron ellos. Esos granos que tomaron eran destinados a los países más necesitados de África. ¿Recuerdan todas estas campañas que hace la ONU, la UNESCO, diferentes organizaciones internacionales para llevar alimentos a los niños que tanto los necesitan en África? Bueno, la mayoría salen a tomarse la foto, incluso hacen videos, documentales, donde precisamente, se supone, llevan alimento a los niños que más lo necesitan en África. Pero todo es, como lo hemos visto a lo largo del tiempo, una farsa, una foto, una escenografía, y quizás sí alimentan a esos niños en ese día, en ese momento. Les llevan alimento que les sobra prácticamente de los granos rusos. Desde que se lanzó este conflicto militar entre Ucrania y Rusia, se lanzaron varias sanciones contra este mismo país, contra el presidente Vladimir Putin. Y uno de los principales era este problema con los granos, los fertilizantes rusos que no permitían que llegaran a la Unión Europea, principalmente para intentar cortar las ganancias de Rusia en este aspecto. También le dieron oportunidades a Ucrania con este asunto de eliminar los impuestos, eliminar los aranceles y que vendiera prácticamente su grano de forma muy barata. Más adelante incluso se logró dar a conocer por parte de Rusia que prácticamente este Mar Negro era utilizado, o estos navíos eran utilizados por Estados Unidos o la Unión Europea para llevar armamento, para llevar equipo militar a lo que serían los puertos de Ucrania, para que finalmente lograran hacer su contraofensiva y ya no llegaran todas las armas a Polonia, y que se supone desde Polonia llegarían a Ucrania. Pero la mayoría de estas armas ya sabemos que se han perdido en el camino. Ahora resulta que Rusia es el culpable de una crisis alimentaria por venir. No solo la crisis económica que ya viven la mayoría de los países de la Unión Europea en este momento, sino algo más grave todavía. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin tomó la decisión de terminar el acuerdo de granos entre la Unión Europea, Estados Unidos y su país. ¿Por qué? Porque no cumplieron los acuerdos. Y uno de los principales puntos era precisamente eliminar las sanciones contra el grano y los fertilizantes rusos. Al no cumplir, obviamente, después de un año que no cumplieron este acuerdo, simplemente Rusia dijo, ok, ni siquiera se está llevando el grano a los países que más lo necesitan, como se supone estaba en este acuerdo. ¿Para qué voy a seguir haciendo negocios con ellos? Lo tenemos en un video anterior precisamente y más extenso, donde Rusia dijo, basta, yo voy a hacer ahora mis acuerdos directamente con África, que son los países que más lo necesitan, a quienes se supone debería haber llegado este grano en primer lugar. Todos empezaron a levantarse en contra de Rusia, diciendo que era imposible, que iba a crecer.
diciendo que era imposible, que iba a generar una crisis económica para todo el mundo y sobre todo alimentaria. Pero recordemos que esto es un aviso. 3 meses tiene la Unión Europea para volver a llegar a un acuerdo, para incluso cumplir con el acuerdo ya preestablecido entre la ONU y lo que sería Turquía, que fue como representante de Rusia por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan. Él fungió como representante de Rusia, en su nombre dijo, a ver, vamos a llegar a este acuerdo, esto es lo que propone Rusia, ¿qué proponen ustedes? Se llegó a un acuerdo, al inicio Ucrania no lo quería cumplir, incluso este acuerdo ya habría estado en peligro hace varios meses por parte de Ucrania. Pero como era Ucrania, nadie dijo nada y obligaron incluso al presidente Volodymyr Zelensky a cumplir ciertas medidas de este acuerdo, ya generándose, ya logrando cumplirse o por lo menos obteniendo todos los recursos de Rusia. No había ningún problema con la Unión Europea, pero en el momento en el que Rusia dice basta, es basta, hasta aquí llegué, ya no aguanto más y vamos a romper todos los lazos. Eso fue lo que no le gustó a la Unión Europea. Por eso, este acuerdo de la ONU que permite el paso seguro de las exportaciones agrícolas ucranianas a través del Mar Negro fue desechado la semana pasada. Aparte, estas mismas exportaciones se presume eran utilizadas para mover armamento. Por eso, la interrupción, de acuerdo con el portavoz del Fondo Monetario Internacional, la interrupción de la iniciativa afecta el suministro de alimentos a los países que dependen en gran medida de los envíos de Ucrania, cuando todos sabemos que de lo que dependen es de los envíos de Rusia. Y aquí es donde hacen hincapié que particularmente quienes más lo necesitan son los países del norte de África, Oriente Medio y el sur de Asia. Y todos estamos de acuerdo que estas zonas son aliadas de Rusia. Si bien Vladimir Putin ya se comprometió a que los países de África reciban la cantidad que necesitan de este suministro, ¿por qué se están quejando? Porque ya no van a tener acceso a este tipo de productos. No es lo mismo cuando el negocio y ellos eran los intermediarios de este y podían utilizar o moverlo, incluso tomarlo con sus manos, al hecho de que ahora el negocio es directamente con África, es directamente con Oriente Medio, con Asia, porque sabemos que la mayoría de los países de Oriente Medio, incluidos las grandes naciones como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, son aliados de Rusia, buscan hacer negocios con ellos. Incluso existe la idea de agregar todo lo que es la compra-venta de granos con las monedas locales, lo mismo que ocurre con lo que sería el petróleo, precisamente para desdolarizar toda la economía. Y lo mismo ocurre con Asia, que uno de los principales países, que es China, es un gran aliado de Rusia, que está comprando todos los productos con el yuan. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional asegura que van a empeorar las perspectivas de seguridad alimentaria y que incluso corre el riesgo de aumentar la inflación mundial de alimentos, especialmente para los países de bajos ingresos, cuando sería realmente todo lo contrario. Necesitan a alguien, a una persona, alguna entidad, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que salga a decir que todos los problemas que vienen a partir de ahora con este asunto de la inflación mundial van a ser culpa de Rusia, cuando todos sabemos que la mayoría de los países de la Unión Europea en este momento no tienen recursos económicos. Se han dedicado día y noche a entregarle sus recursos a Ucrania, recursos que no se sabe para qué se están utilizando. Así que viene un momento, se puede decir, de una posible inflación mundial. No se sabe, se desconoce si va a ocurrir a raíz del cierre de este acuerdo o simple y sencillamente es la forma en la que van a manipular a la población para lanzarse contra Rusia nuevamente. Porque lo que habíamos visto en las últimas semanas, incluso los últimos meses, es que la mayoría de los ciudadanos ya estaban hartos, ya no quieren apoyar a Ucrania, ya están cansados de escuchar de esta guerra contra Rusia, sobre todo porque sus países
están en contra de Rusia, cuando ellos ya no quieren tener nada que ver. Se han visto varias manifestaciones en contra de esta guerra para evitar ayudar a Ucrania, no para lanzarse contra Rusia, para dejar de ayudar a Ucrania. ¿Por qué? Porque los ciudadanos saben, ya se dieron cuenta al final, si tienen la capacidad económica para ir a comprarse una cerveza, por ejemplo, para ir a cenar en familia, no de 2, de 3, una pareja con 3 hijos ir a cenar. No se puede en este momento. Los precios cada vez están más altos, incluso los alemanes se están quejando del costo de vida y las autoridades de este país culpan a Rusia. Dicen que es Rusia el responsable de la crisis económica que tienen, pero ellos no se hacen responsables de todas las sanciones que emitieron contra Rusia. Y ahora Rusia dice, ok, ustedes no quieren hacer tratos conmigo, yo tampoco voy a hacer tratos con ustedes. Y en este momento tomaron la decisión, así como lo han hecho varios países de la Unión Europea, de tomar los activos rusos, de congelarlos y luego incluso de nacionalizar algunas de sus empresas. Pues Rusia dijo, si ustedes pueden, ¿por qué yo no? Porque yo tengo que seguir, si bien no sufriendo las consecuencias, por lo menos teniendo este tipo de problemas con empresas de la Unión Europea, las estadounidenses, que finalmente no les dejan ningún beneficio actualmente. Pero ahora han nacionalizado de manera temporal, según el presidente Vladimir Putin, los activos de 2 importantes fábricas de alimentos y cerveza. Todas las acciones extranjeras de Danone Rusia, que están controladas por su empresa matriz francesa Baltica y controlan, cuando todos sabemos que todo lo que consigue Ucrania precisamente proviene de Rusia. Esto para llevarlo al mercado mundial, aliviando supuestamente así la presión sobre los precios internacionales de los alimentos. Y si usted conoce a alguien que vive en la Unión Europea, pregúntele, ¿cómo estaban los precios de los alimentos antes de que se cancelara este acuerdo de granos? No estamos hablando del año pasado, no, hace 2, 3 meses. Hemos compartido incluso varios videos donde se presume que los ciudadanos no pueden pagar los alimentos básicos, no pueden pagar sus alimentos o pagar la energía eléctrica, que es la segunda crisis que se une a estas naciones. Pero ya se había anunciado que los ciudadanos no pueden con su canasta básica, que su salario no les alcanza, que tienen problemas, que tienen que decidir incluso qué comida van a llevar a la mesa, porque ni siquiera se pueden dar el gusto de 3 alimentos al día. Eso es en diversos ámbitos de la población y sobre todo en diversos países. Ya se vio en Londres, se vio en Países Bajos, en Alemania, en Francia, cualquier nación que ha levantado la voz para evitar que se siga apoyando a Ucrania. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de dónde está saliendo la fuga de los recursos de sus propios países. Por eso hay que tener en consideración que este aumento de los precios de los alimentos no es por la cancelación de este acuerdo de los granos, sobre todo porque ya venía arrastrando este tipo de países de la Unión Europea este aumento en los alimentos, mientras el país tenga que gastar más en este tipo de recursos. Incluso en Italia ya no tenían para la pasta, no podían incluso comprar pasta, a pesar de que es un alimento principal o por lo cual es conocido este país, porque no les alcanzaba económicamente. Y existía el acuerdo de los granos. No fue por eso, simple y sencillamente los recursos están cada vez más limitados para los gobiernos y eso hace que sea más caro conseguir este tipo de productos. Este acuerdo todavía está por resolverse. Tienen 3 meses los países de la Unión Europea para decidir si van a continuar con todas estas sanciones contra Rusia o simple y sencillamente reconocer que fallaron, algo que ya sabemos que no va a ocurrir, porque si algo destaca a la mayoría de los líderes, no hablo de los ciudadanos, de los líderes de estos países, es la soberbia que los maneja. No van a aceptar su error a costa del ciudadano, sobre todo
el ciudadano promedio. No estábamos hablando de las altas esferas de la política, de la sociedad que tiene recursos económicos ilimitados. No, estamos hablando del ciudadano que tiene que salir todos los días a trabajar, todos los días, para lograr llevar un plato de comida a su hogar, si es que lo logra. Porque la situación se va a seguir complicando no solo por el acuerdo de granos, sino por todas las sanciones que han emitido contra Rusia, la falta de negocios, la falta de recursos e inversiones, a pesar de que la Unión Europea ya se está llevando o quiere llevarse algunas ganancias de los activos congelados rusos en sus bancos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.